pudimos bajarla porque murió. Ahora sí que murió. Necesito recuperar algunas cosas del computador, voy a ver cómo lo hago. Ya, quiero que abran sus Biblias, por favor, o las enciendan. En 2 de Samuel 11, del 6, vamos a leer del 6 en adelante, yo le digo hasta dónde vamos a leer, y si alguien me puede traer agua, un tecito, chiquilla, yo no me enojo, al contrario. Porque hoy ya no estoy para los trotes de las alabanzas, le diré, pero ay, ya estamos a hacerlo los jóvenes, dijo, pero el carnet me pasa por frente cuando empiezo. 2 de Samuel 11, vamos a leer desde el 6 en adelante. Cuando la tengan me dicen un fuerte amén. Amén, ¿la tienen? Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Ya había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí, aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poné a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Y así fue cuando Joab sintió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Amado Dios, te adoro y te bendigo. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Te doy gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tu amor es, Padre mío, un amor perfecto e inigualable, que nos amas con amor eterno. Padre, pido que puedas hablar a la iglesia, que puedas confrontar a la iglesia y seamos confrontados por esta hermosa palabra. Ministranos a través del Espíritu Santo. Señor, destapa los oídos del Espíritu para escuchar tu voz, para oír lo que el Espíritu quiere decir a nuestro espíritu. Padre, que podamos conectarnos en este instante contigo. Traigo cautivo todo pensamiento en esta hora a la obediencia de Cristo. Y pido que el Espíritu Santo sea ministrando, papá, como Él quiera, no como nosotros. Ministranos claramente, papá, porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Gracias por tu amor. Usa mi vida por misericordia, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como algunos ya están, iba a decir durmiendo, aparte algunos, de aquí se veo todos chiquillos, párese, dese unas vueltecitas. Hoy día vamos a hablar de David versus Urías Heteo. Todos sabemos, yo tengo predicaciones sobre el pecado de David y Betsabé, que para la mayoría es conocido.
¿Y por qué leí harto? Porque los que no entienden no van a saber de qué estamos hablando. Pero voy a contextualizar lo que voy a predicar el día de hoy. Y esta historia es muy conocida, se encuentra en 2 de Samuel. El 11 y el capítulo 12 de 1 de Samuel hablan del pecado de David y de Betsabé. Había un hombre, mire, vamos a sentar el piso de esta predicación. La Biblia habla que en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David se quedó en palacio. Cuando David se queda en palacio, dice que al llegar la tarde, él se levanta, se levantó para dormir la siesta, hermano. Se levanta y se comienza a pasear por el terrado, y dicen que ve desde el terrado a una mujer muy hermosa. Yo he dicho esto otras veces, que la Biblia se refiere a mujer muy hermosa en 2 ocasiones. A Sara, que ya tenía cerca de 90 años, ella era abuelita, ella era así, muy hermosa. Y luego tenemos a la Betsabé, que era muy hermosa. Y esta mujer se encontraba bañando. Y David dice que la ve, le tira el ojito así, la mira. Miren, chiquillos y hermanos amados. Usted dice, pastor, hermano, mirar. La Biblia dice que si usted mira a una mujer para codiciarla y igual a un hombre, ya adulteró con ella en el corazón. Jesús fue más allá. No es solo que usted se acueste con alguien. Si usted ya lo deseó en su corazón, ya adulteró. Y entonces, él le dice, ya, y él saca la mirada y vuelve a mirar. Le gustó lo que veía. Yo creo que la David, perdón, voy a sacar esta plantita. No es plantita, pero el girasol. Yo creo que la Betsabé era una mujer muy hermosa. Era de 90, 60, 90. Yo creo que era un cuerpo casi perfecto. Y ella se estaba bañando, nadie se baña con ropa, desnuda. Y David quedó, wow, así embobado. Y llama y pregunta, ¿quién es esta mujer? Y le dicen, ella es Betsabé, mujer de Urías Eteo. Es decir, le dijeron, mira, rey, es Betsabé, pero cuidadito, que es mujer de uno de los tuyos, es mujer de uno de tus soldados que anda en la guerra. Y él llega y la hace traer. Miren, yo estoy investigando hartito esto. Dicen que sí, porque en algunos teólogos dicen que la violó. Pero también sabemos quién era David. Miren, yo aquí, ay Señor, no quiero ensuciar nada de David, porque yo voy a dar el verso de David contra Urías Eteo. Porque David es uno de los que yo quiero ver en el cielo. Y yo amo a David. Ya así que le pido disculpas a David por lo que voy a predicar, David. Y le dicen, ella es casada. Y dicen que la ley decía que si un hombre tomaba la fuerza a una mujer, esta podía gritar, ¡socorro, auxilio! ¡Ay, me están violando! No, fuerte, así. Y el pueblo la defendía. Pero la Betsabé se fue calladita. Porque yo creo que la fama, hermanos, David era un guerrero. David era popular. David era un hombre que había estado con el pueblo y era el rey de Israel. Yo creo que era el sueño de toda mujer así calladita, estar con el rey. Y se fue, la manda a llamar y dice que luego que tiene relaciones con ella, la Betsabé se vuelve a la casa, Betsabé se vuelve a casa. Y esto dijo David, wow, qué relajo, dijo David. Vamos a echar esto bajo la alfombra, me tiré una canita al aire, nadie lo va a saber. Pero le llega un recado de parte de Betsabé. Estoy contextualizando para que sepan de qué voy a hablar. Y le dice, hey, David, yo sé que aquí algunas me matan y me odian. Te falló el preservativo. Estoy embarazada. David dijo, ¿qué? Estoy embarazada. La mujer se estaba bañando, porque David podía haber dicho, ay, la guagua es del marido si es casada. Pero ella estaba en el baño de la purificación, que era el baño que se daba después que la mujer había cesado el periodo de la menstruación. Porque en Israel las mujeres tenían, hoy las pobres mujeres en Israel, tenían que tomar para todo un baño y otras cosas que tenían tantas leyes. Y aquí comienza la predicación, hermanos amados.
y hermanos, pónganse cómodos. Vamos a hablar de quién era David. Tenemos a David, que era el segundo rey de Israel. Comenzó a ser rey primero en Hebrón durante 7 años. Y luego comenzó a reinar en todo Israel. Él fue el que vino después de Saúl. ¿Se acuerdan? Se conoce como el dulce cantor de Israel. Me encanta a mí este sobrenombre de David. El dulce cantor de Israel. Pastor de ovejas, ungido rey. Derrotó a un gigante. Y antes de derrotar al gigante, peleó con el oso, peleó con el león. Tocaba el arpa. Y a través de esa arpa él espantaba el espíritu que venía a atormentar al anterior rey, que era el rey Saúl. Miren, espantaba a los demonios. Dios lo hizo rey y entregó el territorio, no perdió ninguna batalla. Y si hubo alguna que por ahí perdió, cuando vuelve a buscar las mujeres, cuando la habían tomado cautiva, vuelve, consulta a Jehová y Dios le da la victoria. Y toma el botín y es grande la victoria que tuvieron. Dios estaba con él. Y lo peor de todos, por lo que voy a decir después, pero no lo peor, yo digo, ay Señor, por esto, pero lo mejor de todo, que Dios dice de él que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Wow! Si dijeran de nosotros, oh, mira, la Yadira es una mujer conforme al corazón de Joaquín. No, conforme al corazón de Dios. Aquí nombra a otra, aquí no diga el nombre a la pura hija. Acá de mi hermana Dayan, que diga Dios, oh, Dayan es una mujer conforme al corazón de Dios. Es decir, Rodrigo era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que contaba con toda la aprobación de Dios. Por eso Dios lo había hecho rey, de pastor de ovejas a rey, pasando anteriormente por 7 de sus hermanos. Él era el octavo, estaba cuidando ovejas. Y te falta un hijo, dijo Samuel. Ah, está por allá, cuidando ovejas. ¿Qué va a ser rey ese? Tráelo. La Biblia dice que su apariencia era rubio, y aquí hay algunas contradicciones, ojos de color, era bonito, ojos claros, dicen otros. Y acá tenemos a Urías Eteo. ¿Quién era Urías Eteo? Urías pertenecía a los valientes de David. Era extranjero, era hitita. Él no era israelita, él era de la raza de los hititas. ¿Saben lo que significa el nombre Urías? Jehová, perdón, mi luz es Jehová, o mi luz es Yahvé. Apodado el hitita. Urías también se menciona en Primera de Crónica 11:41, donde se enumera como uno de los valientes de David. Mire, el nombre Urías era común en los tiempos bíblicos, y la Biblia menciona al menos 4 Urías en la Biblia, y entre ellos hay un sacerdote, pero este Urías es el Urías que es soldado del rey David. Él era hitita, es decir, era extranjero, pero pertenecía a Jerusalén, y era un hombre que se había unido a la religión hebrea. Él dejó todo, dejó sus dioses por unirse a la religión hebrea. Él estaba casado con una mujer llamada Betsabé, la cual era hija de Elián y nieta de Amiec. Elián era igual a un hitita. La Biblia no menciona si eran parientes entre ellos, pero Betsabé también tenía sangre hitita. Y aquí, miren, Urías se encontraba en la guerra luchando contra los amonitas, mientras las tropas israelitas se encontraban sitiando la capital amonita, Rabá, bajo el mando de Joab, que era el general del rey David. Urías era un guerrero renombrado, una figura central que ayudó a David a establecer su reino. Ahí están las cualidades de David y las cualidades de Urías. Dejando en clarito quién era David, quién era Urías, vamos a entrar de lleno a todo. Primero, este diálogo, yo por qué quise leer solo del 6 en adelante, porque ahí hay un diálogo de Urías y David. Ellos comienzan a dialogar. David, como se ve tan apesadumbrado y se ve alcanzadito
que iban a volver los soldados y Betsabé iba a tener una barriga, que ¿quién le hizo la guagua? Y sabían que iba a venir en vergüenza y en desprestigio del rey y Betsabé tenía que ser muerta. Entonces él va y le dice a Joab, hey, envíame a Urías Eteo acá. Quiero que lo traigas. Quiero que lo traigas. Y cuando llega Urías, David comienza a preguntarle cómo está la guerra, cómo está Joab, cómo están todos. ¿Saben que a Urías no le pertenecía decir esto? David tenía a sus generales. Ellos eran los encargados de traer las noticias, de enviar a algunos soldados o enviar a alguien. A Urías no le pertenecía. Pero sin embargo, Urías ni siquiera sospechó nada. Comenzó a responderle cómo estaban todos. Qué mentira más grande, hermano. David engañando a un hombre para encubrir su pecado. Porque el plan de David era que él fuera a pasar una noche con Betsabé para que quedara embarazada. O echarle la culpa, perdón, ya no iba a quedar embarazada porque ya estaba. Echarle la culpa que el hijo era de él. Y comienza David a urdir un plan. Cuando hay mentiras, cuando hay pecados ocultos, cuando hay cosas que ocultamos de la gente, cuando hay cosas que escondemos de mi esposo o de mi esposa, o escondo cosas del pastor, de los líderes, voy planeando otro plan para que esa mentira se vaya conservando. A veces hay gente que es tan mentirosa que en la misma mentira le va diciendo la verdad y usted queda. Porque las mentiras se desbaratan fácilmente. Las mentiras tienen patitas cortas, dice. Así que la mentira le va a alcanzar. La mentira tarde o temprano lo va a alcanzar o la va a alcanzar. Y comienza David a urdir este plan. Y le dice cómo están todos. Y en el verso 8 David le dice, desciende a tu casa y lava tus pies. Y cuando sale Urías de la casa de David, él le envía un presente de la mesa real. Mira, le dice, anda Urías a pasar una noche con tu mujer. Mira, y te envío estos regalitos. Todo eso te lo envío para que vayas. ¿Sabes lo que significaba en Israel el término lava tus pies? Significaba un modismo que se usaba para decir de alguna forma elegante a un soldado que venía de la guerra, goza sexualmente de tu mujer. Eso, o sea, cuando David dijo, oye, lávate los pies. Urías supo al tiro de lo que estaba hablando David. Inmediatamente. Voy a hacer un paréntesis, solo un paréntesis. Ya nada más. De ahí vuelvo al tiro al tema. Usted también lávese los pies cuando esté con su mujer, cuando esté con su hombre. Lávese. Si usted está en toda la época de estar casadito y casadita, lávese, échese una bañadita antes de acostarse con el hombre o con la mujer. Por aquí, lávese. No tiene por qué soportar los olores, lávese. Ya ese es un paréntesis. Es un paréntesis porque algunos hermanos dicen gloria a Dios y los de al lado quedan planchados. El desodorante es barato. No, no es tan barato, pero agua, jabón, bicarbonato. Consulte algunos términos, busque en YouTube, pero por favor, báñese. Por amor a los hermanos, báñese. No estoy diciendo que estén hediondos, solo estoy dando un consejo. Lávate los pies. David tenía la esperanza de cubrir su pecado y además le envió regalos de su mesa para que Urías gozara con Betsabé de una buena velada. Hermanos amados, David, por un momento de ocio, porque la Biblia se encarga de dejar en claro, en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David no se fue a la guerra, David se quedó en casa. A lo mejor muchas veces Betsabé se bañó, pero mientras estaba ocupado haciendo lo que tenía que hacer, batallando contra el enemigo, nunca se fijó en la mujer. Cuando leía esto, un tiempo atrás el Espíritu Santo me dijo, mira, el pecado siempre te va a rondar, esperando un momento de ociosidad para que tú lo veas.
Imagínense, el rey se estaba levantando, no sé, a las 4 de la tarde. Ya caía la tarde y él se levantó, estaba ahí tirado en la cama todo el rato, rascándose la panza, no sé qué estaría haciendo, si hacía este tiempo chateando, pasando. Y se levanta y ve a esta mujer. El pecado, cuando tú estés ocioso o ociosa, el pecado te va a alcanzar. ¿Se dan cuenta que los que no hacen nada dentro de la iglesia son los que más murmuran? No, si me voy a meter a la orillita un poquito del agua para enterarnos, no me voy a seguir. Los que no hacen nada, todo lo pillan malo. Yo digo, ¿con qué cara, hermana? Si hay tanto que necesidad en la iglesia. Cuando usted está ocioso, ociosa, habla lo que no debe hablar. Chismea de lo que no debe chismear y mira lo que no debe mirar. Ah, venga, involúquese, venga un sábado. Que faltan manos para pasar bandeja. Faltan manos para ir a buscar niños. Venga un sábado. Póngase a lavar bandeja, haga algo. Pero no deje que el ocio lo consuma, porque eso va a traerle pornografía. Eso va a traerle pecado. Eso va a traer que a ver qué hago para matar el ocio. Ahí sí. En nuestra vida diaria, el no hacer nada para Dios nos lleva a mirar el pecado. Hermano, mientras David estaba ocupado, si él hubiera estado en la guerra, no se hubiera metido en este tremendo forrito que se metió, en este tremendo. No es como tú miras, o sea, perdón, no es cuánto miras, es cómo miras y si te quedas pegadito. Si te quedas pegadita y pegadito mirando algo que no debes, cuidado, que el enemigo comienza inmediatamente a maquinar en tu mente. Reprende. Al otro día un joven me decía, pastora, me vino este pensamiento. Y yo le dije, hermano, es normal, reprenda. Aprenda a discernir los pensamientos que son de Dios y los que no son de Dios. Hay que discernir, hermano. Y aquí, mire, cuidado con las segundas miradas que casi siempre van cargadas de algo más que inocencia. Tenemos un primer versus acá. Mientras David estaba de ocioso, Urías se encontraba en batalla. Ahora te pregunto, ¿estás de ocioso o de ociosa? ¿O estás peleando tus batallas? La que te corresponde pelear. Porque cada uno tiene batallas diferentes. Mis batallas son muy diferentes a las suyas, así como las suyas son muy diferentes a las mías, pero tenemos cada uno de nosotros peleas y batallas. Lo que tenemos que aprender a hacer es pelear esas batallas. El verso 8. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no se fue a su casa. David quería que Urías se fuera, se diera un break, un descanso, como se lo había dado él. Cuando nos damos descansos en el evangelio, cuando nos damos descanso en nuestra vida espiritual, ahí viene el peligro. Ay, me voy a vacacionar un poquito de la iglesia, me voy a vacacionar un poquito de la oración, un poquito del ayuno, un poquito de la lectura de la palabra, me voy, tomo un break. Cuidado, porque el enemigo no duerme, el enemigo no toma break, el enemigo está ahí, hermano amado, atenta y atenta totalmente a hacerle caer. No, es que antes cuando iba a la iglesia, hoy me iba tan mal, pastora, viera, puro problema más problema. Y ahora que salí de la iglesia, hasta plata me sobra. El diablo lo tiene tranquilo. Con dinero en el bolsillo, le aseguro que hasta con salud. Porque uno empieza en la iglesia, hermano, después de los 50, cada día más crujiente. Cada uno se levanta, ¿qué me duele hoy? Yo primero voy a ponerme en posición, así me levanto y empiezo con los pies. Hasta que yo tomo vuelo, porque, oye, hermano, un dolor de pies que se lo encargo. Y me he puesto unos taquitos. Y yo de menos me taco, pero no puedo. No se tome break. No se tome break. Dios no se merece su break. Dios se merece una vida constante de batalla en lo espiritual, de búsqueda, porque Dios quiere recompensarle. Miren, el rey David, como ya tenía tan nublado el pensamiento, anda, Urías, tómate un break.
Vienes de la guerra, le dijo, te mereces esto, te mereces descansar. Es como si usted le diera un consejo a una hermano, usted ha servido como 30 años en la iglesia. ¿Cómo el pastor no va a entender? Dese un descansito, quédese en la casa un ratito. Si Dios no se enoja. Dios no se enoja si usted se queda en la casa. Usted pierde. Usted pierde. Cada vez que usted cesa una batalla, usted pierde. Cada vez que usted baja los brazos, usted retrocede. Cada vez que usted baja los brazos, usted va retrocediendo en lo espiritual. Las batallas se ganan con las manos en alto, pidiendo al Dios de los ejércitos que pelee su batalla. Todos los que se dan break le dicen al otro, hey, date un break. Yo salí de la iglesia para que me echen de menos siquiera. Se pegan un descansito. Dese un tiempecito, cuidado que el tiempo no lo va a alcanzar. Y Cristo viene, ahí se va a quedar con su descanso a llegar a la iglesia. Ay, ¿qué pasó con la gente? Cristo vino, le va a decir a alguien por ahí. Viene de la guerra, te mereces esto. El ocioso siempre va a querer que el otro también se tome descanso. Se pegue un descansito. Que puede darse un tiempo para no hacer nada. Así como el que no está haciendo nada, hermano amado, el que no está haciendo nada, no obedece tampoco. No obedezcas al que te saca de tus batallas. Obedece al que te mantiene en ellas. No obedezcas al que te saca de tus batallas. Obedece al que te mantiene en ellas. Obedece a la amonestación de tu pastor. Obedece a la amonestación de Dios. Obedece a la amonestación de la palabra. No obedezcas al que te quiere sacar de la batalla con excusas. Tantas excusas te dicen que no vayas a esa iglesia, no escuches, no obedezcas. El enemigo usa estrategias para sacarte de tu lugar de batalla, para cubrir sus propios pecados y meterte en pecados. En el verso 10 le dicen al rey que Urías no había obedecido. Oye, no, ¿sabes tú? Le dije, porque él se alojó con la guardia, con los que guardaban el palacio del rey. Ahí se quedó a alojar. Y van a decir, oye, ¿sabes tú que Urías no bajó? Urías no fue a su casa. Urías se quedó durmiendo aquí. No obedeció. Y entonces David le vuelve a preguntar a Urías, ¿pero por qué no vas? Te corresponde. Mira, hermano, le correspondía a todo soldado que venía de la batalla, le correspondía estar con su mujer. Todo soldado que venía de la guerra le correspondía estar con su mujer y con su familia. Pero sin embargo Urías dio una respuesta, hermano amado, que él sabía muy claro quién era. Y como soldado, venido de una guerra, él le dijo, ¿cómo voy a estar yo con mi mujer tomando placer con ella? Cosa que no era malo porque era su mujer. Si el arca del pacto está en batalla, si los soldados están peleando, si todos ese Joáis, todo el ejército están allá en medio de la batalla, ¿cómo yo me voy a dar un descanso? ¿Saben lo que cuidaba Urías Eteo? Era el arca. No obedecía tanto a David como obedecía a la presencia de Dios. Tienes que ser guardián del arca, tienes que cuidar la presencia de Dios con celo, iglesia. Tienes que adorar a aquel que viene, tienes que guardar el fruto del Espíritu, tienes que decir, yo quiero ser un guardián del arca, yo quiero tu presencia. Urías Eteo se negó. Algunos dirían, hoy estoy cansadito, hoy día no voy a ir. Me voy a tomar un descansito, estoy tan cansadito. Yo no sé, hermano, inyéctese una adrenalina, inyéctese algo, pero comience a tomar ritmo, porque ya no queda tiempo, En la eternidad va a descansar toda una vida, ya va a descansar. Cristianos débiles. Urías estaba en el campo de batalla, teniendo la oportunidad de salir de ese campo donde estaba en peligro de muerte, ir a tomar placer con una mujer tan preciosa como Betsabé. Pero sin embargo Betsabé no le movió ni un pelo, y sin embargo a David Betsabé le movió todos los pelos. ¿Por qué? Porque cuando estás en constante presencia de Dios, la santidad te mueve, no la carne. ¡Oh Dios! La iglesia debe ser un Urías Eteo que esté en constante batalla, que anhele estar en batalla, que se sienta incómoda cuando la saquen de la batalla.
la lujuria que movía a David no movía a Urías. Este hombre tuvo más control que su rey que había caído en adulterio. Qué increíble, hermano amado. Cómo era David, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que derrotó gigantes, que derrotó leones, que peleó con osos, pero sin embargo no pudo derrotar la lujuria. ¿Qué es lo que es la lujuria? Un placer excesivo o satisfacer de forma que no corresponde al deseo sexual. Tú tienes a tu esposo y a tu esposa para satisfacer tu deseo sexual. Pero cuando tú si eres soltero, Dios te da otras cositas, pero Dios te hace vivir en santidad. Pero sin embargo, a David lo movió esta lujuria. Se embriagó de Betsabé. No le importó. A David no le importó ser el dulce cantor de Israel. Saben que los reyes tenían que andar con toda la Torá ahí, con los 5 primeros libros de la Biblia amarradas, atadas a su ladito. No podían perderla. ¿Por qué? Porque los sacerdotes se encargaban de decirle: hey, esta es la ley, debes cumplirla. Y en la ley dice: no adulterarás. En la ley dice: cualquiera que mire a una mujer o a un hombre para codiciarlo ya es culpable. David lo sabía, David conocía toda la ley. Pero sin embargo, cuando el pecado gobierna, nos olvidamos de todo lo que Dios nos ha enseñado, hermano amado. Nos enceguecemos y el pecado enceguece. Pierden matrimonio de años, pierden familia. Y no solo voy a hablar de ese pecado, porque hay muchos otros, pero el de David fue ese, y lo llevó a la ruina. Cuando tú caes en pecado, cuando te van a corregir del pecado, tú te enojas. No me venga a hablar de eso, pastor ni pastora. No, está perdida. No, Dios me lo mostró. No, pastora, se equivocó el Señor. Ah, se equivocó, sí. Ah, ya Dios se equivocó. Y se quedan ahí, hermanas. Y se quedan ahí, negando todo lo que el Espíritu Santo ya sabe, creyendo que van a engañar a Dios, creyendo que lo van a engañar, y no es así. A Urías Eteo, este hombre tuvo más control que el rey que había caído en adulterio. Y el rey le dice: ¿por qué no fuiste? Veamos la respuesta que Urías le da, este segundo versus. Mientras el rey pensaba, en ocultar el pecado, pensaba solo en la carne y planeaba todo muy bien. Por eso envió banquete. Pero al contrario de lo que pensaba David, Urías pensaba en la batalla y pensaba en la presencia de Dios, en el arca de Israel. Primero que nada pensó en la batalla. ¿Y cuál batalla era esa? Era de guardar el arca del pacto, hermano amado. Era lo que representaba, guardar lo que representaba la presencia de Dios en Israel. Dijo Urías: no la van a quitar, al menos por mí no va a ser. Al menos por mí no se va a perder la presencia. Iglesia amada, es tiempo de decir: al menos por mí no se va a perder. Al menos por mí no se va a perder. Yo voy a pelear aunque me digan que no. Yo voy a pelear por tu presencia, oh Dios. Y seguía planeando David. Seguía planeando. Mientras David pensaba en la carne, este hombre pensaba en la presencia de Dios, que estaba en batalla. Este hombre lo único que no quería perder, iglesia amada, era la presencia. Su mente estaba en el campo de batalla. Aunque estaba en un descanso porque el rey lo mandó a llamar, su mente seguía conectada con la batalla. ¿Con qué está conectada tu mente? ¿Con qué está conectada tu mente? Estás también en el campo de batalla, peleando por los tuyos, peleando por la presencia, peleando contra el enemigo. También estás en break como David. Pensaba en la carne, este hombre pensaba solo en la presencia. La presencia, ahora te pregunto, ¿en qué piensas tú? ¿En disfrutar en todos los deleites que el enemigo pone sobre tu mesa? Porque el enemigo pone, David le puso todos los deleites. David le envió banquete. David le dio libre. Anda, tómate los días, anda. El enemigo te da libertad. El enemigo te dice: hace esto, mira, hace esto que no va a ser tan malo. Pero en cambio Dios y un hombre de Dios sabe que si te tomas un pequeño relajito, el enemigo se va a aprovechar de esos relajitos.
Aunque usted diga, no, no pasa nada, sí pasa algo. ¿En qué piensas tú? ¿En la carne o piensas en la presencia del Señor? ¿Qué piensas tú satisfacer? ¿La carne o piensas en satisfacer al Señor? Miren, no solo pensaba en la presencia, sino que pensaba en aquellos hombres que estaban peleando la batalla, en el campo de batalla. No solo pensaba en su presencia, sino que pensaba en todos los otros soldados que estaban peleando por la presencia de Dios. Necesitamos, Urías, que piensen en la presencia y en los hermanos que están luchando, hermano amado, que están en batallas tremendas. Necesitamos que se levanten Urías, que clamen, que oren, que peleen por aquellos otros soldados que aún están en batalla, que anhelan su presencia, que cambien los placeres terrenales por la presencia de Dios. Urías cambió todo placer terrenal por la presencia de Dios. En cambio, David cambió toda la presencia de Dios por un solo pecado. ¿De cuál eres? ¿De los que guardan o de los que cambian la presencia de Dios de una forma tan fácil? Porque ahora y me van a perdonar. Me han dicho de todo, me importa un pepino lo que me vuelva a decir. Hay iglesias y hay gente que dice, no me tengo que congregar. ¿Por qué? Porque en mi casa soy más cristiana que los hipócritas que están en la iglesia. Sáquenle la hoja a la Biblia. No dejen de congregarlos, como algunos tienen por costumbre. Sáquenle esa hoja porque no le sirve a usted. Aprenda a congregarse, aprenda a establecerse, aprende a pelear bien tus batallas, aprende a obedecer y a someterte a los hombres que Dios ha puesto sobre ti, que son tus pastores, te guste o no te guste, hermano amado. Si usted no se somete a sus líderes, menos se somete a Dios. ¿Quién dijo eso? Todos son iguales. Pastora, porque de todo me he encontrado. Pastora, y cada vez se me cierra más el círculo. Voy a quedar sola. Pastora, todos somos iguales. ¿Para qué pone esa cara? Sí, todos somos iguales ante Dios, pero Dios pone cobertura. Pero Dios te da pastores. Sáquele la hoja, Efesios. Sáquele la hoja, Efesios. Él mismo estableció pastores, apóstoles, maestros, evangelistas, misioneros. No, bueno, sale esa, pero yo le agregué misionero porque también trabaja. Entonces sáquele la hoja. Yo, cuando usted me dice que no se puede sujetar a un pastor, es porque usted no se sujeta primero a Dios. A Urías Eteo, hermano amado, ¿a quién se sujetó primero? Se sujetó a Dios, porque era su rey. El rey podía mandarlo a matar y él hubiera ido a matar, a morir por el rey, porque estaba peleando por su rey, estaba guardando los territorios de su rey. Pero antes de ser leal a David, él era leal a Dios. Por eso también te digo, este doble juego, por eso es que la Biblia dice que la espada de Dios corta para los dos lados. Si tu pastor te dice, hey, mira, hace esto si no es tan malito. No hagas esto, pero míraselo así de esta formita. He visto tantos arreglines entre pastores, para que usted no diga, ay, mira, yo puedo darle miembros. No, también le doy a los pastores. He visto tantos arreglos hipócritas. He visto a hombres que se pelean lugares. Cuidado que a lo mejor el enemigo te engaña, porque a Urías el enemigo lo mandó al frente donde estaban los más valientes, pero lo mató. Pelean lugares. Pelean, hermanos, nombres, quieren ser conocidos. No les importa echarse encima a quien sea y pasar por quien quiera, con tal de llegar a un lugar. Eso no es gloria a Dios, eso no es presencia. La presencia de Dios me dice que es humilde, que es mansa, que es llena de buenos frutos. La presencia de Dios me humilla, aunque yo no quiera, pero me humilla. Yo digo, porque el que se humilla será exaltado, mas el que se exalta será humillado. Esa es presencia. ¡Oh, gloria! A Urías no le importó. A Urías no le importó desobedecer a David. Sabía que estaba en contra de todo. Estaba en contra del rey. Pero dijo el rey, mira, yo te amo, rey. Estoy parafraseando. Yo te cuido. Yo soy uno de tus 30, porque era uno de los 30 de David.
Pero antes que ir a placer, antes de obedecerte, primero obedezco a Dios. ¿Ante quién te estás inclinando? ¿Ante quién te estás postrando? Urías representa lo que debiera ser la iglesia en estos tiempos. Una iglesia celosa de la presencia de Dios. Una iglesia que amaba la presencia de Dios. Una iglesia celosa de compartir la carnalidad antes que la gloria de Dios. Urías representa la iglesia de este tiempo, que debiera ser una iglesia que ame más la presencia que los placeres de la carne. Y David comenzó a avanzar, más con este macabro plan, hermana amada, hermano. Y le dijo, quédate hoy y mañana, acá en Jerusalén. Y se quedó Urías en Jerusalén. Lo único que Urías anhelaba era volver a la batalla. Porque un hombre y una mujer de Dios, lo único que anhela es pelear por la presencia, es pelear por librar a los suyos de las garras del enemigo. Un soldado no puede estar quieto. Un soldado no puede estar quieto. Un soldado no puede estar quieto a no ser que le digan, hey, firme ahí. Bueno, el pastor Jorge fue soldado harto tiempo. Él sabe de órdenes, de soldados. Entonces un soldado no está quieto. Un soldado tiene que estar alerta por dónde viene el enemigo. Yo, hermano, a veces me da una tentación de risa con algunos. Yo conozco mucha gente, así que no crean que hablo de ustedes, ¿ya? Eso dijo el que no quería que lo viera. El que no quería que lo viera, no la de él. Pero algunos así. Cazan moscas todo el día. Todo el día hacen cosas que no deben hacer y no quieren que el enemigo venga a interrumpirles. Todo el día hacen cosas que no deben y no se dan tiempo ni para orar, ni para clamar. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Wow, no todos son amigos, ¿ah? No todos tus líderes son leales. Este era su rey. Y lo invitó a comer hasta embriagarlo. Cuidado, no todos los que dicen ser tus amigos son tus amigos. Algunos son conocidos, ¿no? Un amigo no te lleva a lo que llevó David a Urías. Lo embriagó y salió a dormir. Y aquí dijo David, no, aquí me la hice. Lo curé, en buen chileno, bien curado. Y como los curados son porfiados, hermano, se lo dice alguien que desciende de curado. Anda a acostarte, dijo Urías, dijo David. Como se les enciende la lujuria a los curaditos, entonces dijo, anda a acostarte. Ah, dijo David, aquí la hice. Este va a ir, ni va a saber si estuvo acostado con Bexabé o no, pero el hijo va a ser de él. Pero Urías no se va. Urías vuelve a quedarse en la casa real y se queda ahí. Y le vuelven a decir a David, oye, no se fue. Yo creo que a David se le pararon los pelos, se le cayó la corona. ¿Qué? Como los monos ni bajo. No se fue. ¿Qué? ¿Cómo no se fue? No, está ahí. Está ahí, no se fue. Aunque estaba curado y todo. Porque David no le daba la copita abajo, David se la daba la parte de arriba. Toma, toma, mientras más tomes tú te curas. Dice que aunque estaba curado no perdió su posición de soldado. Aunque el diablo te embriague, y aquí es donde empiezan todos a odiarme. Delante le decía, Ugel, ¿cómo lo hago ahora? Porque la última me dijo, Ugel, anda, camina donde la persona y no la nombre. Muy bien. Entonces yo voy a caminar para que nadie mire para mí, no la voy a nombrar. Aunque el enemigo te ha embriagado con tantas cosas que a veces hasta has perdido de lo que Dios tiene para ti como soldado. Eres una tremenda guerrera, eres una mujer con una tremenda batalla y el enemigo te ha embriagado. Cosas para desviarte. El Señor me dice que aunque el enemigo te embriague, nunca olvides tu posición de guerrera. Nunca la olvides, porque eres guerrera. Esa es tu posición, me dice el Espíritu. Y cuando has dicho, no, Señor, no tengo ganas de pelear,
el Señor te vuelve a recordar, esa es tu posición. Aunque embriagó, aunque lo embriagó, sin embargo, Urias nunca, hermanos, olvidó la posición que tenía. Aunque el diablo nos embriague, aunque el diablo nos saque a veces de nuestras casillas, y aunque el diablo nos haga perder nuestro norte, desenfocarnos, nunca tenemos que perder la posición de soldado. Nunca tenemos que perder la posición de quién somos en Dios. Aunque usted ande así, hermano, a mí esta semana, ¿qué pasó? ¿Cuántas semanas ya? Sí, como así ya como que no me quería levantar, como que no, que me dio unos combos el diablo. Y unas patadas, hermano. Cuando él viene a atacarme, yo le tengo miedo a la oscuridad. Usted puede, aquí critíqueme, ay, la pastora, sí, no sé. Cuando él viene con cosas, yo voy a una pieza, apago la luz y me quedo a oscuras. Y le digo, ven para acá, sé quién eres, pero sé también quién soy y quién es el que pelea por mí. De ahí me salgo y ahí no me da miedo la oscuridad, me salgo y pues me voy a caminar, y ahí me vuelvo. Amigas, hermanas, este es un paréntesis, no voy a usar el micrófono. Ahora vuelvo. A veces yo digo, oh, siquiera para que me tire un... Llámame por eso siquiera. Y David le convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Aunque venga el enemigo con sus ofertas a embriagarte, nunca te olvides cuál es tu posición como soldado. La fidelidad de este hombre miren, no era solo a su rey, era toda prueba. ¿Cuántas veces el enemigo ha probado tu fidelidad? No sé si digo esto, no lo digo. Con un puro cigarro te piteo. Te ponen hay un puchito y tú, ay, se te olvida la fidelidad. Se te olvida la fidelidad. Te arrincona una copita de vino y, bueno, al frío, no para mí. Se te olvida la fidelidad, se te olvida la fidelidad, se te olvida fácilmente quién pagó el precio en la cruz del Calvario por ti. Se te olvida. No se me ha olvidado, tus frutos me dicen lo contrario. Era todo prueba. ¿Cuántas veces nuestra fidelidad, en nuestras pruebas, hermano amado, nos demuestran realmente quiénes somos y qué posición tenemos en Dios? ¿Qué te hace olvidar tan pronto que eres un soldado? ¿Qué te hace olvidar tan pronto que cuidas de la presencia de Dios? ¿Quién? A veces el pololo. Ay, no, es que, sí es mi pololo. Y perdemos fácilmente la presencia de Dios por el pololo, por la polola. ¿A quién le debe fidelidad? Usted no es ni siquiera su pastor, porque si le tiene fidelidad a Dios, le va a tener fidelidad a su pastor. Es a la presencia, es al Dios que lo llamó, a ser Jesús de Nazaret que dio la vida por usted. A ese le debe usted fidelidad. Y el 14, cuando David se dio cuenta que este hombre era íntegro, fiel y leal, que despreció todos los deleites que le habían otorgado por volver a la batalla, a la ciudad, al arca, a cuidar de su presencia, David tomó otro pecado para tapar el primer pecado. Cuidado, empiezas con un pecado pequeño, pero para tapar ese pecadito pequeño te viene uno más grande, y el otro más grande para tapar el otro, y al final te encuentras así con un socavón que no vas a poder tapar y que vas a caer en él. Y el dulce cantor de Israel, hermano, empezó a planear a otro nivel, a otra escala, porque el enemigo siempre te va a llevar
nivel superior de pecado. Para que tú no puedas volver atrás, Él te lleva a otro nivel de pecado. Para tapar el primero. No digas cuándo seré libre de esto. Mientras planeas esconder tu pecado, tienes que cubrirlo con otro pecado. No vas a ser libre. Mientras cubres tus pecados, no vas a ser libre. Porque la Biblia me dice que el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Y David escribió, hermano amado, una carta donde puso que pusieran a Urías Eteo en lo más recio de la batalla y que lo dejaran solo. Este hombre, David, hizo cómplice de su pecado a Joab, su general de ejército. Y el mismo Urías Eteo llevaba en su mano la sentencia de su muerte. Hermano, eran distancias cortas. Él podía haber abierto la carta. Él podía a lo mejor haber mirado por curiosidad, pero sin embargo él cuidaba, así como cuidó el arca, como cuidaba la presencia, cuidaba la lealtad a su rey. Era un hombre íntegro, era una iglesia, ¿por qué lo aplico ahora? Porque la iglesia tiene que ser íntegra, tiene que ser una iglesia leal, sincera, sin doblece. La santidad de Urías demostró la doblez de corazón que había en el rey David. Que son íntegros, los que son fieles, los que son leales, nos muestran cómo estamos delante de Dios. Yo me he encontrado con mujeres que yo he mirado. ¡Ay, Dios mío! Es como que usted le dice, le traspasa paz, le traspasa amor. Es algo que usted dice, ay, Señor, hazme como ella. Y yo soy tan lejana a ella. Y llevó la sentencia de su muerte. Siempre, cuando quieras cubrir un pecado, te vas a tener que buscar un cómplice. O te van a descubrir y te van a decir, ay, quédese calladita, quédese calladita. Vas a tener que buscar un cómplice. ¿Y saben quién va a ser tu mejor cómplice? El diablo. Oh, y trabajamos con él. Trabajamos mano a mano con él. No sacamos hábitos de nuestros hogares que están pegados. No sacamos cosas de nuestros hogares que no deben estar cuando sabemos que es malo, pero lo aguantamos, lo toleramos. No mejoramos nuestro carácter. Nos aliamos con el diablo más que con la presencia de Dios, hermano amado. Y pincha el hermano un poco, y pincha la hermana, pincha la pastora. ¡Ah! Parece que explota el globo. Debemos aprender a tener presencia de Dios en nosotros, a ser leales, a ser sinceros, a ser sin doblece. Dijo, mete a Urías al más adelante, donde están todos los valientes. Ponlo allí, en lo más recio de la batalla. Y cuando vengan los enemigos a arremeter contra él, qué cobardía, déjalo solo. Yo creo que Joab tomó la carta, la leyó. Yo creo, esto me lo imagino, no lo dice la Biblia. Yo creo que miró a Urías, pero Joab también obedecía a un rey. Tú decides obedecer o no obedecer a lo malo. Porque Joab podía haber desobedecido, pasó a ser cómplice de David. Y le hizo obedecer una orden para matar a un hombre inocente. Y Urías llevaba en sus propias manos la sentencia de su muerte sin saberlo, sin pecado, hermano. Un hombre fiel, un hombre leal a toda prueba, una vida de integridad que luchaba por la presencia de Dios. Urías representa a la iglesia, así la quiere Cristo, fiel, leal, celosa de la presencia, que aunque lleve en sus manos la sentencia de muerte por cuidar la presencia, se someta a ella. ¡Oh Dios! No recuerdo si era Pablo que decía, por tu causa morimos día a día. No sé si me parece Pablo, no sé si estoy equivocada. Por tu causa muero día a día. Mueres día a día por la causa de Cristo. Cuando Dios te dice cambia esto, lo cambias. Cuando el Señor te amonesta en algo, lo haces. Cuando Cristo dice no hagas esto, tú mueres a Él. Hermanos, tenemos una iglesia viva. ¿Saben? Cuando se nota una iglesia viva, no estoy hablando de lo vivo bueno, sino de lo vivo malo. Cuando estamos más vivas que muertas. Cuando si yo pellizco a Claudita, despacito, Claudita, dijo Kiko, la pellizco, le va a doler. Está viva, por algo le duele. ¿Sabe cuándo se da cuenta que usted va muriendo? Cuando le hacen cosas
y no le duelen tanto como al principio. Cuando le pueden hacer una y otra vez lo malo y usted sigue perdonando y no le está importando, porque ser como Urías Eteo es llevar día a día la sentencia de nuestra muerte en nuestras manos para saber, porque si yo muero para Él, voy a vivir, porque Pablo dijo que mi morir es ganancia y mi vivir es Cristo. Oh, iglesia, necesitamos tanto de Dios, necesitamos tanto aprender a morir y vivir para Él. Y llega Urías, entrega la carta, lo mandan al campo de batalla y muere. Lo matan. Un hombre lleno de lealtad, fiel a sus líderes. Él decía: mis líderes pelean las batallas, yo quiero estar allí con ellos. Sin embargo, el líder que él fue a cuidar, a Joab, lo mató. Un modelo de iglesia fiel en todo terreno, en la batalla. Él era fiel a las batallas, no a los deleites de este mundo. Y la Biblia habla que Urías murió. Usted puede decir que triste la historia de Urías. Lo mataron siendo inocente. David la hizo porque la mujer vivió el duelo y luego se fue a vivir con el rey. Y usted puede decir que se fue de esta tierra sin saber. Hermano, Urías se fue de esta tierra sin saber de la traición de David, sin saber que el rey David había embarazado a su mujer. Quizás en el último minuto, cuando lo enviaron adelante, él pudo haber presentido algo, porque en un estudio decía que los que enviaban adelante eran los que querían ir, que no tenían familia, que no tenían hijos, que no tenían nada que perder. Por eso lo mandaban como carne de cañón. Y a lo mejor donde lo echaron adelante, él dijo: wow, ¿qué pasó aquí? Pero murió sin saber eso. Él solo peleaba por su rey, porque fue muerto por él, porque lo pusieron al frente de la batalla. Miren, si usted queda acá, va a decir: wow, ¿y cómo se contradice el hombre? Porque Absalón, más adelante, voy a hacer un paréntesis aquí, Absalón cometió traición y David pidió a su ejército que le perdonara la vida. El hijo merecía morir, Absalón, pero David dijo: perdónenle la vida porque es mi hijo. Y Urías, un oficial leal, no pecó. Sin embargo, David ordenó a Joab que organizara su muerte en el campo de batalla. Más tarde se casó con su esposa. Por eso Dios castigó a David por la injusticia cometida contra Urías. Joab debiera haber desobedecido la orden de David de matar a un soldado inocente y no lo hizo, lo mató igual. Pero más tarde Joab desobedeció a David y mató a Absalón. Dijo: aquí me las pago. ¿Saben ustedes que Joab, uno de los grandes generales que tuvo David, no fue salvo? ¿Saben ustedes que los generales que tuvo David no fueron salvos? Y esto es mío, no es de nadie más, es mío, no está en la Biblia, es mío. Yo creo que una de las cosas porque Joab no amó a David, o sea, no fue salvo, no le importó, porque después que murió David, Joab se metió en otras cosas, es haber visto la carta, es haber visto cómo un hombre justo supuestamente mataba a un hombre inocente. Nuestro testimonio va a servir para que algunos también tropiecen. ¿Cuál es tu testimonio que estás dando al que está a tu lado? ¿Qué testimonio tienes para los de tu familia, para los de tu casa? ¿Qué testimonio hay? Mire, y ahora ya voy casi concluyendo. ¿Podemos decir que ganó Urías con esto? Si murió, tenemos dos iglesias representadas acá. La iglesia que representaba a David. Cuando le informan que Urías había muerto, le dijo a Joab: no te sientas mal, todos morimos, sabiendo que él había ordenado su muerte. Una iglesia que está llena de lujuria, que peca deliberadamente y lo único que quiere es ocultar su pecado con más pecado. Pero no hay arrepentimiento. ¿Qué iglesia eres? ¿La iglesia de David o la iglesia de Urías Eteo? La iglesia de David peca, peca y peca y no le importa. Él le dice: no te preocupes, si todos pecan,
Todos van a morir igual, así que hazlo. Una iglesia, así como el juez de David en este momento, David que lo pasó en un momento muy oscuro. No le importó nada de sus hermanos. No le importa si muere un inocente o no muere. Lo único que quiere una iglesia que no está en la voluntad de Dios es salvar su pellejo y que el resto muera y no le importa nada. Una iglesia egoísta. ¿Cómo somos como iglesia, hermano amado? ¿Somos egoístas o somos verdaderos hijos de Dios que le interesa que todos procedan al arrepentimiento? Pero la Biblia dice que esto no fue agradable a Dios. La Biblia dice que esto no fue agradable a Dios y David tuvo juicio de parte de Dios. Consecuencia de sus pecados. Y su casa nunca más estuvo en paz. Esta es la iglesia de hoy, llena de lujuria. La iglesia cae en pecados sexuales fácilmente. Me impresiona ver cómo algunas me dicen: pastora, usted usa pantalones. Y usted luego la ve. Yo digo, ¿qué es más grave? ¿El pantalón o que esté cambio de marido como cambia? Así está siendo medida la iglesia. Así se mide, hermano amado. No entiendo cómo algunas iglesias que se creen tan conservadoras pecan deliberadamente, hermano, y son todos pecados sexuales. Me ha tocado ver tremendos pecados. Saben que hay pastores que violan, hay líderes que abusan, y la iglesia guarda silencio. No puede ser. No puedes cerrar tu boca ante algo así. Tienes que denunciar el pecado. No puedes ser parte de una iglesia que solo se conforma con vivir una vida tibia de pecado. Aquí alas y en la casa callos. Se gritan con la esposa y se gritan con el esposo hasta que se tiren la olla por la cabeza, los sartenes. Le cambian el nombre al marido. Con garabato limpio al pobre. Y llegan a la iglesia. Tienen apariencia de que viven, dice la Biblia, pero no viven. Eso le dice Juan a una iglesia de las 7 iglesias que están en Éfeso. Tienen apariencia de que viven, pero no viven. Sin importarnos la presencia de Dios, la pureza de Urías dejó en evidencia la doblez de David. Quiero que te vayas poniendo en pies. Y tenemos la iglesia de Urías Eteo, que vence el pecado moralmente. Pura, una iglesia fiel a Dios, preocupada por la presencia de Dios y que pelea sus batallas, fiel a Dios y fiel a sus líderes, que no le importa morir conservando la presencia. ¿Qué iglesia eres? ¿A cuál iglesia perteneces? ¿Te puedes analizar? Quiero que te analices un momento, quiero que cierres tus ojos. Yo le decía al Espíritu Santo: Señor, a lo mejor ni voy a ser llamado al frente, voy a orar. Porque saben, iglesia amada, con todo el cariño que usted me merece, a veces me cansa. Y no es que no lo vaya a hacer, porque tengo que hacerlo como pastora. Me cansa liberar gente que vuelve el otro domingo y tiene que ser liberada de nuevo. Y vuelve el otro domingo y tiene que volver a ser liberada. Hay una responsabilidad cuando se libera, y los intercesores saben esto. El Espíritu sale, dice la Biblia, y recorre y recorre, y vuelve y pilla la casa ordenada, pero vacía, y trae consigo a 7 peores. Y luego vuelve a buscar a otros 7, súmale 7 más 7 más 7 más 7 más 7. El estado del hombre, el postrer estado de ese hombre viene a ser peor que el primero. Por eso no podemos liberar si tú no quieres cambiar tu estado de vida. Yo le digo: Señor, ¿sabes lo que yo quiero en este tiempo? Quiero bautismos en el Espíritu Santo. Quiero vida transformada, Dios. Yo quiero matrimonio que lleguen destruidos, pero que se vayan siendo otros.
que rompan los patrones que tuvieron en su niñez, que puedan ser sanados, sanadas las heridas del alma y puedan ser rescatados y ser hombres íntegros. Quiero ver cambios. Me cansé de una iglesia que no cambia, hermano. Me cansé de hombres que vienen al culto a cumplir. Y cuando hablo de hombres y mujeres, pero no anhelan presencia de Dios. Son tan tibios. Y no te estoy juzgando ni te estoy condenando, Dios lo sabe. Pero yo solo cuando Dios me entregó el mensaje, primero fui confrontada. Egoístas, narcisistas. La tía Narcisa, el tío Narciso, solo piensan en ellos, en nadie más. Y nos quieren perdonar por soberbia. Yo no entiendo cómo van a echar al cielo. Hoy día me contaron un sueño que me dio miedito. Yo dije, Señor, si la Biblia dice que los de corazón puros verán a Dios. Mujeres que tapan sus heridas con una sonrisa, cuando el Espíritu Santo te muestra que no hay felicidad real, porque hay cosas que tienes del pasado que no has saldado. ¿Qué iglesia eres? ¿Eres la iglesia de Urías Eteo? Una iglesia que conserva la presencia, que pelea, que no quiere darse break. ¿O eres la iglesia de David? Una iglesia lujuriosa. No, mejor no uso esta palabra. Pero a veces te mueves tanto por las emociones, andas mirando cuerpos ajenos cuando tiene a tu mujer al lado. Ay, es que engordó, te parió hijos y por eso se engorda. No, es que mira el cuerpo que tiene la de al lado. Estás pecando, te digo al tiro. Y mujeres igual, porque me he encontrado con cada cosa en esto, hermano amado. Digo, estos hombres patudos, es que engordan. Oye, ellos nunca han parido. Igual tienen guata. ¿Con qué cara, hermano? ¿Con qué cara viene a decir a su mujer que no engorde si usted tiene una guata de 9 meses? ¿Con qué cara? Fórmese, alégrese con la mujer de su juventud y tome delicia a su corazón. Sí, muérese de la risa nomás. Amado Dios, quiero que cierren sus ojos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, confronta y quebranta a tu Dios. Que haya un real deseo de cambiar, Jehová de los ejércitos, porque nos engañamos a nosotros mismos diciendo que somos santos, cuando tú sabes todas las cochinadas que se guardan en un corazón sin ti, oh papá. Estamos peleando batallas duras, cruentas, Padre, pero no por eso debemos apartarnos del campo de batalla, oh Cristo de la gloria. Debes seguir peleando, porque si te vas al ocio, si te das un break, te va a pasar lo de David y vas a mirar lo que no tienes que mirar, porque alguien que no hace nada mira lo que no tiene que mirar. Oh, rompe las cadenas que atan las vidas, Espíritu Santo. Rompe las cadenas que atan las vidas, Espíritu Santo. Rompe las cadenas que atan las vidas, Espíritu Santo. Rómpelas. Oh Espíritu de Dios, muévete, oh Dios del cielo y de la tierra. Comienza a confrontar con pecado, porque tú eres el que convence de pecado, justicia y juicio. ¿Qué iglesia eres? Eres la de Urías Eteo, fiel al llamado, fiel a la presencia. O eres la iglesia que todavía en ese tiempo lujuriosa, llena de liviandad, tratando de ocultar y vivir de apariencias, porque era rey y el rey sabía que el pueblo iba, oh Dios, iba casi a lincharlo si sabían que había embarazado a una mujer que no era la de él. Déjate de ocultarte tanto de tu hermano y aprende a temer a Dios. Deja de ocultar tus pecados de los que te los ven, cuando Dios ya te ha visto todo lo que tú eres en tu cuarto secreto. Oh, amado Dios, oh Espíritu Santo, quebrante en esta hora. Está el altar abierto. Si alguien quiere pasar